Anteriormente hemos visto dos tipos de análisis o dos tipos de forma de analizar los estados financieros, que son el análisis horizontal y vertical. Eso es básico, eso es la base de este tipo de análisis. Pero nunca hemos hecho un uso o una comparación entre cuentas, la magnitud que puede haber una comparación entre cuentas. Y para ello se ha diferenciado diferentes tipos de comparaciones y a eso le llamamos medidas. Tenemos acá medidas de liquidez, medidas de actividad, medidas de rentabilidad y endeudamiento. Todo esto se llama ratio financiero o razón financiera. Ya no le llamamos fórmula financiera, sino ratio. ¿Por qué? Porque es la mezcla de dos factores para dar una razón, un objetivo, un porqué, un qué ha pasado. Entonces, y vamos a empezar primero con las medidas de liquidez. ¿Qué son las medidas de liquidez? Estas medidas miden la capacidad de pago a corto plazo. La liquidez sabemos que está relacionada directamente con el corto plazo. ¿Por qué? Porque cuando yo inicio un negocio, lo primero que a mí me interesa es tener platita para cubrir la deuda que tengo inmediata. Ya. ¿Hay plata o no hay plata para cubrir? Porque si no tenemos el efectivo necesario para cubrir a corto plazo, a largo plazo peor esperar rentabilidad. O sea, el primer paso es cubrir deuda. Y para ello tenemos acá el primer indicador que se llama índice de liquidez corriente. Y para ello le vamos a poner aquí fórmula índice de liquidez corriente será igual al activo corriente dividido entre el pasivo corriente. Esto se va a expresar en veces y ahorita vamos a ver por qué. Ejemplo, vamos a utilizar como ejemplo el año 2014. Solo el año 2014. Ustedes ya harán 2015 y 2016 como tarea. Entonces acá, determinar el índice de liquidez corriente para la gestión 2014. Entonces aquí, índice de liquidez corriente me dice que es igual al activo corriente. Busco acá el activo corriente. Aquí está. 591.000. Dividido, dice, entre el pasivo corriente. 350.000. Igual. Esto lo vamos a poner con 2 decimales. Ahí está. Esto se expresa en veces, 1,69 veces. ¿Qué he hecho? Dividir 591.250, que es activo corriente, dividido entre 350.000, que es el pasivo corriente. ¿Qué he comparado aquí? Pasivo corriente es lo que tengo que pagar este año. Tengo que pagar 350.000 este año. ¿Y el activo corriente qué es? Es todo lo que yo tengo y lo que preveo que se va a convertir en dinero en este año. Es muy posible que eso sea dinero. Entonces, con esto que se va a convertir en dinero, ¿me alcanzará para cubrir la deuda que tengo que pagar este año? Entonces aquí me sale 1,69. Si acá vamos a poner un parámetro de 0 a 1, de 1 a 2, va, slide, de 1 a 2, ya, así para que no vean, de 2 a más, vamos a ver, de 0 a 1, ¿qué quiere decir? Que yo tengo menos de lo que voy a pagar, por decir, si yo hoy tengo que gastar 200 bolivianos en mi compras del mercado, y me voy con 100 bolivianos, pues eso es menos de 1, lo que quiere decir que no me va a alcanzar. Entonces, eso estaría aquí mal. No está bien. Está mal. Mal.
Y si yo tengo que ir al mercado y tengo un presupuesto de 300 bolivianos, tengo una lista ahí para ir a comprar víveres en valor de 300 y me llevo 300, 310, 350, eso estará bien. ¿Por qué? Porque tengo un poquito más de lo necesario para cubrir alguna contingencia. De repente los precios están más altos, de repente el transporte que voy a utilizar, voy a necesitar mayor transporte porque estoy trayendo hartos víveres. Entonces, cuando hablamos de los resultados que están entre 1 y 2 en este tipo de indicador, está bien. Ahora, llevar el doble de dinero o más, eso habría que analizar. Algunos dicen, mi objetivo es tener más plata cada vez. Pero ¿para qué quiere tener más plata acumulada si no la va a invertir? Entonces, no es bueno tener más del doble funcionando o ahí en disponible. ¿Por qué? Porque existe mucho riesgo. Bueno, se lo pueden robar, lo puedo malgastar, se puede mal utilizar, una infinidad de cosas. Entonces, tener más del doble está mal. ¿Cuánto me salió aquí mi indicador? Aquí vamos a poner con negrita. Me salió 1,69 veces. Es decir, que voy a tener o tengo para pagar mi deuda más de una vez. 1,69. Y vemos acá que es mayor. 591 es mayor a 350.000. Entonces está dentro del parámetro. Y aquí vamos a interpretar. Índice de liquidez corriente. ¿Qué quiere decir? Que tengo 1,69 veces para cubrir mis deudas a corto plazo. Ahí está. Ahí está entonces la interpretación, el indicador. Y bien, así miren, no es tan complicado, es bastante sencillo. Vamos a ir con el otro. Índice de prueba rápida. Y viene también otra cuestionante. ¿Qué pasaría si cuando yo estoy hablando acá, por ejemplo, de activo corriente, estoy hablando de disponible, cuentas por cobrar e inventario? Y aquí me surge una duda. ¿Qué pasaría si yo no puedo vender? ¿Podré cubrir mis deudas si no puedo vender? Eso lo vamos a determinar. Índice de prueba rápida. Entonces será igual a esto. Al activo corriente menos inventario, porque estoy pensando que tal vez no pueda vender, dividido entre pasivo corriente. Ahora pensaré, sin vender la mercadería, ¿podré cubrir mis deudas? Esa es la gran pregunta. A ver, vamos a determinar, siguiendo la formulita. Activo corriente, 591.000, menos el inventario, lo tenemos acá, 172.000. Todo esto dividido entre la deuda. ¿Dónde está la deuda a corto plazo? Aquí está. 1,20. Vamos a ponerlo con 2 decimales para mejorar la visualización. El parámetro es el mismo. Es el mismo. Entonces aquí sale 1,20 veces. Entonces vamos al parámetro. Está entre, eso también, es el mismo indicador. Está entre 1 a 2. Eso quiere decir que está bien. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo 1,20 veces para cubrir mis deudas a corto plazo en el caso de que no se pudiera vender la mercadería. Y miren, entonces eso es muy bueno, porque significa que sin vender la mercadería usted puede afrontar sus deudas.
Es un caso muy raro, obviamente, en las empresas, porque no existe una empresa que en un año no pueda vender su mercadería, pero ahora que estamos en una época muy crítica a nivel mundial y de país, es muy posible que muchas empresas no puedan vender su mercadería. Por ejemplo, estamos viendo el caso de los chanchos, las chancherías. ¿Qué está pasando con las chancherías ahora? Le están regalando los chanchos, no sé cuántas toneladas, decía ahí, 10.000 toneladas, no sé el número exacto, mentiría si lo digo, pero son toneladas que están regalando. Quiere decir que no está pudiendo vender su mercadería. Entonces, ¿qué le conviene a estos chancheros, a las chancherías? Regalarlos, porque si no aumentaría su costo de inventario. Entonces, mire, aquí si bien en épocas normales, en épocas muy tranquilas, y mi abuelo dice en épocas de paz, dice, porque ahorita estamos en guerra, según él, en épocas normales, pues es difícil que alguien no venda, pero estamos en una época de pandemia grave, todo esto, entonces hay empresas que no pueden vender y es muy útil esta prueba rápida. Vamos a la otra que también es muy necesario, índice de prueba absoluta. Y aquí es donde sale la pregunta. ¿Y qué tal si usted no puede ni vender su mercadería y por último no puede ni cobrar sus deudas? Y más encima tiene que pagar sueldo. Ahí está grave. Ahí está lo que realmente está pasando acá en nuestro país. Contar solo con el disponible que hay. Entonces, si aquí contamos solo con el disponible, ¿me alcanzará para cubrir las deudas? Y aquí está la formulita. Índice de prueba rápida será igual al disponible dividido entre pasivo corriente. Mire. A ver, vamos a determinar esto. Índice de prueba absoluta será igual al disponible. Aquí está, el disponible es caja y banco, ¿no? Ojo. Dividido entre mi deuda. Deuda, ¿dónde está la deuda? Aquí está. Ahí está. 0,68. Ahora vamos a ponerlo esto con decimales. Ponemos en decimales entonces. Ahí está. Bueno, ¿cuál es el parámetro? Aquí vamos a contar solamente con el efectivo y cuando se cuenta solo con el efectivo para una empresa, como que flexibilizamos el parámetro porque estamos hablando de algo muy crítico, algo muy raro también. Entonces vamos a poner aquí de 0 a 0,5, de 0,5 a 1, perdón, a 1,5 y el otro será de 1,5 a más. Entonces vemos que en nuestro caso está de 0,5 a 1,5, está bien el parámetro, esto también se expresa en veces, pero si solamente contamos con el efectivo, mire, ¿cuánto hay de plata en caja de banco? 240.000. ¿Cuánto tengo que pagar de deuda este año? 350.000. Y lo vemos acá en el resultado, es menos de 1. No se puede cubrir las deudas solo con el efectivo. Señores del gobierno, entonces, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué nos dice? Ah, buenísimo. Ninguna empresa de servicio va a cobrar. Ah, eso ya aliviana. Ni los bancos van a cobrar sus deudas todavía, van a alivianar, ni Tigo, ni Viva, ni Entel, ni Cotas, ni Sabapac, nadie va a cobrar. Y desde ayer creo que los alquileres la mitad. Entonces, mire, por eso es que salen estas medidas, porque si nosotros ahorita y todas las empresas están solo con el disponible, no están poniendo ni vender ni cobrar, entonces hay que flexibilizar las deudas. Entonces, ¿qué significa acá?
Contando solo con el efectivo, se tiene para cubrir la deuda en 0,69 veces. Entonces ahí están los parámetros. Vamos con la otra formulita y la última, que esta es bastante interesante. Fórmula. ¿Qué es el capital de trabajo? Capital de trabajo es el dinero con el que se cuenta para trabajar después de pagar las deudas. Aquí vamos a poner dinero efectivo que se cuenta después de cubrir las deudas. Es decir, una vez pago las deudas, ¿cuánto de platita me queda para poder operar en la empresa? Entonces aquí fórmula será igual. Capital de trabajo, vamos a ponerle con KT para diferenciar, es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. A ver, vamos a sacar este cálculo. Activo corriente menos pasivo corriente. Mire, entonces yo voy a contar con 591,000. Pago mi deuda, 350,000. Lo que me sobra es con lo que voy a trabajar. Esto se expresa en bolivianos. Me quedan 241,250 bolivianos para trabajar. La interpretación. Se cuenta con un capital de trabajo de 241,250 bolivianos para operar en la empresa, en esta gestión. Ahora, ¿cómo saber si esto está bien o está mal, estos 240,250 para operar? Bueno, de entrada vemos que mi deuda está por encima de lo que yo voy a necesitar para trabajar. Entonces ahí hay un indicador negativo, ¿no? Imagínense tener más deuda que... Es como que yo deba 500 bolivianos y con 100 bolivianos tengo que hacer 500. Está como que difícil, ¿no? No está imposible, pero está difícil. Está un poco gajudo y peor ahora esta época, ¿no? Entonces, capital de trabajo por lo menos tiene que ser por encima de su deuda. Por lo menos. Ahora hay otra visión, también existe otra visión, claro que sí, de que el capital de trabajo, ¿qué va a poner? El capital de trabajo tiene que tener una tendencia a disminuir porque se debe dejar de tener dinero ocioso o dinero parado o dinero que no se está reinvirtiendo. Entonces aquí quiere decir que yo voy a necesitar 241,250 detenido que no voy a poder invertir en otro lado porque si no hay esta plata la empresa no funciona. Así es. Y así es también en las cuestiones personales. Por ejemplo, las personas necesitamos un dinero mínimo para poder vivir, para poder comer, para poder vestirnos, para poder transportarnos, para poder tener los pasatiempos necesarios de cambios de ambiente. Entonces, necesitamos, pero eso mínimo, eso es lo que mucha gente o muchas personas o empresas lo inflan. Entonces, eso es lo que hay que tratar de disminuir, el capital de trabajo con el que se opera. Entonces, bueno, recapitulando, mire, acá hemos visto una de las medidas de los ratios financieros, que es liquidez. Esta es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque me ayuda a determinar si la plata con la que cuento me es suficiente. Tengo la capacidad de cubrir las deudas. Y tenemos el índice de liquidez corriente, índice de prueba rápida en el caso de que no vendiera, índice de prueba absoluta en el caso de que solo tuviera la platita como hoy está siendo el 90% de las empresas. Capital de trabajo, con cuánto se cuenta para operar, entonces es muy necesario. Ahora, usted puede mezclar todas las cuentas que quiera, no hay problema, pero existen cuentas, hay, indicadores base, el cual usted sí o sí tiene que tener primero esto y después ya lo que guste.
Bueno, entonces, ¿alguna consulta hasta aquí? Los escucho. Le dicen que significa ratios. ¿A qué significa ratio? Ya. Ratio está en italiano. ¿Y qué significa razón? Fueron los primeros en mezclar estas cuentas y crear las formulitas así para poder identificar las capacidades que tiene la empresa. Entonces, y al final se quedó con ese nombre y ahora se le llama así. También es razón financiera, ¿no? Así es. ¿Alguna otra consulta, compañeros? Cuando hagamos el práctico vamos a hacer lo mismo que el otro, que el horizontal vertical, poner el porcentaje y la interpretación de cada cuenta. No, ya estamos en otro tema, ya pasamos ya el horizontal y vertical. No, yo digo, hay que hacer casi similar a eso, poner, digamos, el porcentaje que salió cuando di todo eso y la interpretación. Es que no hay ningún porcentaje. No lo que está dividiendo, pues le dicen Sí, pero eso no es porcentaje, esto está en veces, mire. ya en vez de eso. Ajá. Así igualito, miren lo que yo estoy haciendo, igualito. Entonces, para el 2015 y 16 hay que determinar el índice de liquidez corriente, índice de prueba rápida, índice de prueba absoluta y capital de trabajo. 2015-2016. Y abajito usted le pone qué significa cada uno. ¿Se puede pagar o no? ¿Estará bien el parámetro o estará dentro del parámetro o no, digamos así? Eso. Así es. Otra consulta. Dicen, ¿el índice de prueba absoluta al fin está bien o está mal? Ah, de prueba absoluta. Bien. Es que en el parámetro dice que está bien, pero Buena lo pregunta. que vemos no está bien. Bueno, sí, correcto. O sea, lo que pasa es que en el índice de prueba absoluta solo contamos con el disponible. Esto es muy raro en las empresas que solamente cuenten con el disponible y que no cuenten con ventas o con cuentas por cobrar. Por eso es que acá se flexibiliza el parámetro. Es decir, si bien no se puede cubrir la deuda, no se puede cubrir la deuda, pero no vamos a estar todo el año funcionando solamente con el disponible. Mira, ahorita las empresas solo funcionando con el disponible ya están a punto de quebrar, más de la mitad. Entonces, como son casos muy excepcionales, por eso es que se flexibiliza el parámetro. Él entra al parámetro positivo, pero no puede cubrir sus deudas solamente con el efectivo todo el año. Ahora imagínense, ahora podemos ir a una empresa mediana, vamos a una empresa mediana, con un mes que no ha podido trabajar y no puede despedir trabajadores, ¿no? Está gritando porque no puede tener ingresos y tiene que ser pura salida de dinero. Ahora imagínense todo un año. Sería casi imposible. Entonces, el parámetro se flexibiliza acá porque es muy difícil que haya empresas que solamente cuenten con el disponible para operar. Casi ilógico, ¿no? Así sería. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Ojo acá, cuidado, hay que tener mucho cuidado con las expresiones de los resultados, ¿ya? ¿Sí? Se expresa en veces, no en porcentaje, el último es en boliviano, ¿ya? Aquí. Entonces, hay que tener cuidado aquí. Ya está el ejemplo, entonces, ahí. Dice,
Ujú. siempre van a ser las mismas fórmulas. Sí, sí, las mismas fórmulas de que se crearon hasta ahora son las mismas. Ok. Muy bien, ¿alguien más que tenga alguna otra pregunta? A ver, mientras vamos pensando alguna pregunta, vamos viendo con la lista, ¿ya? A ver qué dice por acá. Ah, ya. El capital de trabajo tiene que ser mayor a la deuda. En cuestiones de cubrir, sí, pero también en cuestiones de pensar de que es dinero ocioso, no comparado con la deuda, sino cada vez menor. Solo estas cuentas estaremos viendo en esta medida. Sí, lo que dice las fórmulas ya le dicen las cuentas necesarias. No hay más en este tipo de medidas. Correcto. Abastoflor. Está el compañero Abastoflor. A ver. Sí, listen. Ya. Algarañaz. Presente. Arancibia. Presente, listo. Bordón. Bordón Sofía. Presente. Bien. Cardoso. Presente. Cartagena. Sol presente. Ah, ya, está bien. Coca. Presente. García Eric. No hay García Eric. Bueno. Heredia. Jiménez Rebeca. King Maldonado. No hay. Laguno Walter. Limpias Natalí. Presente. Las mujeres son más valientes, ¿no? Hay varios hombres que estarán durmiendo todavía. López Milagros. Presente, Lice. Llanos Nataniel. No digo. Mamani Marleni. Presente, Muy Licen. bien. Mondaque Luz. No hay. Montaño Erlan. No se escucha muy bien. ¿No se escucha? Montaño Erlan. Pantoja Carla. Presente. Bien. Peña Marco. Ríos Kevin. Robles Juliana. Presente. Rojas Mariela. Presente. Bien. Salguero Magalí. Pareja José. Melgar Carla. Solís Maribel. Presente, Lice. Bien. Suárez Diana. Presente. Bien. Vaca María. Presente. Vais Sachiel. No hay. Bueno, pues alguien que no haya nombrado. Dicen, Sí. Mondaque, por favor, es que no funcionaba mi audio, no sé por qué. Ah, ¿Se ya. escucha ahora? Ok, sí, la escucho. Bien. ¿Alguien Ya, más? gracias. ¿Alguien más que no haya nombrado? Bueno, ¿alguna pregunta ya para terminar aquí?
Bueno, de tarea entonces les voy a dejar para hacer las mismas formulitas, pero el año 2015 y 2016, ¿ya? Entonces, eso lo hacen para el día, a ver, mañana es viernes. Para el día lunes, ¿les parece? Así tienen el fin de semana para hacer y preguntar y ya, lo hacen bonito. Lunes. Las tareas a partir de ahora, por favor, ya le había dicho al comienzo, es a mano todo. A mano, nada en Excel ni en Word, nada. A mano, ¿ya? Cada uno ahí. Bueno, pues si no hay más preguntas, entonces igual estoy atento para cualquier consulta a través de WhatsApp. Entonces nos conectamos mañana para ver el tema de actividad. ¿Bien? Entonces vayan a desayunar tranquilos, nos conectamos mañana. Hasta mañana, Licen. Listo, hasta mañana, hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego.